estamos analizando el tema del protocolo. Decíamos que el protocolo principalmente iba a esta serie de libros bajo los cuales el notario va a emitir su fe y va a realizar esos actos jurídicos que las personas pues vayan a realizar. Lo importante de estos protocolos es de que esta serie de libros que, como hemos dicho, va a unirse de todas estas escrituras y que en esta serie de libros, cada libro debe de contener única y exclusivamente 150 folios o escrituras, como nosotros lo querramos ver. Y estamos hablando de un protocolo, si lo queremos ver desde un punto de vista técnico, el protocolo, este tipo de protocolo o los protocolos se van a dividir. Nosotros lo comentamos en una clase o en una sesión anterior, que era básicamente el tener distintos tipos de protocolo. Si se dieron cuenta y en la narración que hemos estado comentando, este protocolo pues es de un protocolo ordinario, lo general, en donde no amerita ninguna especificación, sino que simplemente estamos hablando de poderes, estamos hablando de escrituras, y que por eso entra dentro de un protocolo general o un protocolo ordinario. Y que, bueno, bajo ese tenor, ahora debemos de especificar que existen otro tipo de protocolos y que lo comentamos desde un momento. Y que todo lo que hemos visto hasta esta sesión, pues hablamos de un protocolo ordinario, ¿sale? Recuerden que a cada protocolo que van a estar conformados por estos folios, también aparte, como un anexo a este protocolo, debe de venir el apéndice. Y por aquí le voy a preguntar a Daniel, para ver si Daniel recuerda lo que es el apéndice, o qué contiene el apéndice, o cómo se podría decir que se compone el apéndice. Daniel. ¿No está Daniel? ¿Se perdió? No está Daniel. Ok, Luis Alberto, usted que ya lo vi por ahí. Buenos días, Luis Alberto, creo que hace frío. Me Buenos indicaría, días, licenciado. Aquí me andamos. indicaría, gracias. ¿Recordaría usted cómo es que se compone el apéndice? Sí, licenciado, se compone por dos libros, donde coleccionará y conservará los documentos y elementos materiales con las escrituras o que vaya a incorporar. Si no mal recuerdo, creo que son 150, ¿no? Ok, nada más, gracias Luis Alberto. Nada más no confunda, De porque nada, creo que licenciado. usted sí, me hace referencia a lo que es un protocolo. Lo que usted me dijo es un protocolo. ¿Qué es un apéndice? Yo le dije que era protocolo, Ajá, la definición que que era usted me un dijo apéndice de es un protocolo. protocolo. Es correcto. ¿Recordará usted Ah, ok. qué es entonces un apéndice? Mm,
No, licenciado. Gracias. ¿Alguien recuerda de la sesión pasada que estuve hablando de este tema, del protocolo, los apéndices y los índices? ¿Qué es un apéndice? ¿Quién recuerda? Sin miedo, ¿eh? No pasa nada. No, profe, yo tampoco me acuerdo. Ahora sí Gracias. le fallé. Gracias, Nayeli. Es Ya ven, una como que carpeta, ¿no, siento. profe? Ajá, es una carpeta. ¿Qué contiene Donde, esa carpeta? donde, donde lleva, um, ay, no, ya no me acordé. Gracias, Abraham. A ver, ¿quién más? Alguien debe recordarlo. Oiga, licenciado, esto de lo que estamos hablando ahorita no va relacionado con uno que había puesto, que nos había enseñado, que tenía que llevar el acta. Pero otra vez, Alberto, se cortó el mensajito. La clase pasada nos había mostrado como una tipo, se puede decir contraseña, que era bastante larga, no va relacionado con ese. No, no, ese es el sello o la firma electrónica. Profe, Ah, ok. Entonces no es donde guardan los documentos, las actas, como las actas de nacimiento, um, los títulos de propiedad y así. es donde guardan como todos los documentos relacionados con la escritura, ¿no? Es correcto, Esther. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Sí, es precisamente, recuerden que el notario, así como nosotros como abogados, cuando nosotros querramos iniciar un juicio, tenemos que poner un documento, esto para tener esa personalidad y esa legitimidad. Dije, bueno, pues ustedes ya lo analizaron cuando vieron derecho procesal. Así como nosotros, cuando querremos o querramos iniciar, por ejemplo, un usucapión, una inmatriculación, una firma y otorgamiento, bueno, reconocimiento y firma de escritura. Judicialmente, para nosotros poder hacer eso, necesitamos tener un documento base de acción, ¿no? Que en este caso sería, pues, que un certificado de inscripción o de no inscripción, el contrato de compra-venta, algunos elementos que la ley me vaya pidiendo como un documento base de acción. Esto, y por decirlo así, esto es nuestro apéndice, ¿sale? Nuestro, judicialmente. Cuando hablamos en tema notarial, nosotros vamos a hacer referencia que cuando hablemos de ese apéndice, como dice Oscar y como dice Esther, va a ser ese compendio de documentos que el notario tiene que recabar para poderle dar validez a o a esa acta. ¿Qué significa ese tema? Que para que el notario, fíjese, para que el notario pueda darle legalidad a un acto jurídico, si bien es cierto, él tiene la fe pública
y puede decir que estuvo ante él o frente a él y que estuvo otorgando en su oficina y demás un acto jurídico entre dos personas, cualquiera que fuera la naturaleza, compraventa, arrendamiento, poder, el acto que ustedes quieran, que ya tendremos una clase específica respecto a eso. Ahorita es necesario identificar, bueno, cómo es que nosotros vamos a comprobar que ese acto jurídico sucedió o cómo es que pueda suceder. Para que una persona transfiera la propiedad de un bien a otro, ¿qué se requiere? Es pregunta. Si Luis Alberto le va a vender a Nayeli una propiedad, ¿qué documento es necesario donde indique esa cesión o ese traslado? ¿Un contrato se le puede decir? Un contrato de compraventa. Entonces, el notario, para poder hacer este acto jurídico bajo el cual el notario tendrá fe pública, él tiene que certificar que a través de un contrato privado entre los particulares se dé validez o se dé esa certificación por la fe pública que él tiene. En este caso vamos a hablar de la solemnidad, porque las formalidades pues sí las tiene. Recuerden que en el Código Civil del Estado de México refiere que en caso de transmisión de propiedades de bienes inmuebles, refiere que la solemnidad sea a través del notario, o sea, forzosamente. Esto a partir del 2002. Ahora bien, si nosotros queremos ejercitar el hecho de transmitir esta propiedad, el notario tiene que verificar que exista un contrato. Dirán ustedes, y si no existe ese contrato, no se preocupen. El notario, bueno, el abogado o los abogados de ahí de la notaría, tendrán que realizar ese contrato privado de compra-venta entre particulares y que de ese contrato es donde se va a originar la escritura. El notario tiene que validar que quien vendió es el que tiene el registro de inscripción, tendrá que solicitar en su caso un documentito como este. Déjenme se los muestro. El registro público, o IFREM, les va a entregar un formatito como este. Así un formatito. Este formatito es un certificado de inscripción. ¿Qué dice este certificadito? Se los voy a leer tan rápido. Hasta arriba dice Instituto de la Función Registral. Sí, Luis Alberto. Perdón, licenciado, que lo interrumpa. Es algo fuera de clase. Me mandó este mensaje mi compañero Fernando, que no se había podido conectar porque no tiene luz. Para que lo tomaran en cuenta, ¿vale, licenciado? Gracias. Gracias. Este certificado es emitido por el Instituto de la Función Registral y las firmas, recuerden ahora que por las nuevas tecnologías son firmas electrónicas, un QR y una cadena original, así como lo vimos en el ejemplo. Este certificado es un certificado de inscripción. ¿Y qué dice? Con fundamento en los artículos 8.1, 8.4 y 8.5 del Código Civil, en relación con los artículos 3, fracción quinta, 77, fracción segunda, de la Ley Registral para el Estado de México, artículos 111, 110, 114, 122 del reglamento de la Ley Registral, el ser registrador certifica que de acuerdo a la solicitud formulada
por el C. José Velázquez Contreras, el inmueble descrito en el folio real electrónico número 30 y 37, departamento 111, edificio 37, conjunto habitacional Cuautitlán Cebadales, ubicado en la calle Avenida Tlaltepán, municipio Cuautitlán, México, con una superficie de 61.54 metros cuadrados, con rumbos, medidas y colindancias, planta baja, al norte 7.20 metros, con vacío a área común, al este 6, etcétera, etcétera, con todos estos datos. Dice, y propietarios Flora Hernández Povedano se encuentra inscrito a favor de Flora Hernández Povedano. Se expide esta certificación a petición del interesado para los efectos legales a que haya lugar el día 17 del mes de junio del 2000. Este certificado es un documento que el notario debe de tener para iniciar cualquier que solicitar este notario que existe esta inscripción a favor de la señora o del usuario. Bueno, pues el notario no podrá hacer ninguna escritura si no se le presenta este certificado de inscripción. Dirán ustedes, bueno, y si el usuario no sabe que existe este certificado, no sabe cómo solicitarlo, no se preocupen, el notario es el encargado de solicitarlo, ¿sale? El notario, así tal textual, les va a cobrar los honorarios correspondientes por todos estos trabajos. Es decir, lo que el notario cobra ya está integrado, todos los gastos para hacer todo el trámite. Es como que lo importante dentro de este trámite. Ahora bien, y como dije, para que él pueda realizar este acto jurídico ante él, tiene que recabar en el apéndice, ¿sale? Por eso sale de aquí el apéndice, sale y va a identificar, uno, el contrato de compraventa, el folio, bueno, en este caso el certificado, de acuerdo al folio real electrónico. También tiene que integrar, por ejemplo, que los pagos de predio y agua ante el municipio donde esté el inmueble estén cubiertos, que no haya deudos. Y si fue por un contrato privado de compraventa, se tienen que pagar ciertos impuestos de ISR, porque recuerden que es posible, salvo que se pueda pues no pagar, que hay algunas posiciones bajo las cuales se puede, no es que sea condonable, sino que se puede exentar. Y ustedes, bueno, sabrán también de este tema, de la exención del pago de impuestos de ISR, porque recuerden que la persona que vendió tiene que pagar un impuesto porque finalmente obtuvo riqueza por esa venta. Y hay una excepción, sí hay una excepción, y la cual indica que la persona que va a vender deba de vivir al menos 6 meses. Y entonces queda de la siguiente manera. Para poder exentar ese pago de impuestos del ISR, indicaría que debiese de ser única y exclusivamente a casa habitación, y que sería que el vendedor hubiese habitado esa casa, es decir, que su credencial debiese de tener por lo menos 6 meses de antigüedad en ese domicilio. Entonces, si nosotros presentamos ante el notario estas características, entonces el vendedor no va a pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque se va a exentar ese impuesto. En caso de que sea otra situación, debe de pagar ese impuesto. Pero esto, acuérdense, ya es parte del notario. El notario es quien lo tiene que reportar al fisco. Queda mediante esa determinación así, y que sí es muy, muy importante que nosotros la podamos tener. Ahora,
¿Qué otros documentos? Bueno, recuerden que el notario, aparte pues, verificar todos estos datos, recuerden que el notario también tiene que hacer un traslado de dominio, que este es ante la autoridad municipal. ¿Alguien ha escuchado de lo que es un traslado de dominio? Yo, profe, pero no le entendí muy bien de qué se trataba. Ok. A ver, entonces déjame que lo explicamos. Gracias, Andrea. ¿Alguien más, jóvenes? Yo más o menos sí he escuchado algo así, licenciado. Pero, ¿qué ha escuchado? ¿De qué se trata? Mm, Se puede decir que es el cambio de un propietario de un predio en donde cede los derechos o por venta del predio. Y creo que, si no mal recuerdo, se hace, por ejemplo, aquí en Cuautitlán, se hace con el municipio y el propietario. Ok, perfecto, gracias, Elizabeth. Es De correcto. nada, licenciado. ¿Qué significa esto? Un traslado, pues su nombre trasladando de una persona a otra. Entonces, el notario, cuando está haciendo todos sus trámites, va a solicitarle al municipio que realice el traslado de dominio, para lo cual el usuario tiene que llenar un formato precisamente de traslado de dominio, que todavía en algunos municipios tiene distintos colores cada hoja, y que ustedes reconocerán, algunos municipios ya todos son originales, y hasta abajo dice, por ejemplo, Tultitlán, Cuautitlán, Izcalli, cada uno de estos municipios tienen hojas originales, ya no tienen de colores. ¿Qué significaba? Anteriormente, bueno, aquí en Cuautitlán, aquí en Cuauti y en Tultepec, todavía tienen hojas de colores. ¿Qué significa? La original era en un supuesto para la escritura. La primera copia, que era la copia, que era la amarilla, era para el usuario. Y había otra copia como verde, más o menos, era azul, amarilla, rosa, verde, algo así, azul o verde. Esa copia decía que era para el registro público, ¿sale? Entonces, fíjense lo que va a hacer el notario. Cuando el notario junte este folio en este protocolo, cuando lo mande inscribir, fíjense, cuando lo mande inscribir, tiene que mandar los juegos suficientes, es decir, tiene que mandar 3 juegos de todo. El notario, obviamente, de los documentos que tenga en original, los va a mandar original. Los que tenga en copia tienen que ser en copia para conformar esta parte. Es decir, que en el registro público, hoy Instituto de la Función Registral, que hace funciones de registro, va a inscribir o va a cambiar, va a entregar copias de este apéndice también. O sea, imagínense, hay copias de las escrituras, es decir, del protocolo y de las escrituras y de los folios en 2 lugares, ¿sale? En el registro público, hoy IFREM, donde se registró, hay un documento igual original y copias en el Archivo General de Notarías, porque acuérdense que el notario únicamente se va a quedar 5 años con el protocolo. Una vez que pasen los 5 años, lo va a enviar al archivo. Entonces, allá también. ¿Qué significa eso? Bueno, que si ustedes perdieron sus escrituras o perdieron o necesitan un documento de este protocolo, pues así fácil, vayan y soliciten copias certificadas del protocolo o de los apéndices que se encuentren en el archivo o en el registro público o en el FEM, como se conoce, para pues tener esa certeza. Entonces, si el notario va a querer establecer o va a hacer una escritura que ya se encuentre iniciada y que necesite un documento, pero que el propietario anterior no tiene o no encuentra, tengan la seguridad que esos documentos, base de acción, por eso se llama apéndice, porque así lo vamos a entender si lo vemos
jurídica y que lo podamos entender, esos documentos base de acción que el notario va a necesitar para hacer una nueva escritura se encuentran en el apéndice de otra escritura y que esto nos va a servir para nosotros pues tener a la mano, ¿sale? Para poder hacer este acto jurídico. Si no conseguimos estos documentos que van en el apéndice, notario, es imposible que ese notario o cualquiera les pueda hacer una escritura. Porque si el notario no reúne esos documentos, base de acción, para poder darle fe a ese acto jurídico, si no reúne esos documentos, les va a decir el notario, pues no lo puedo hacer. No se puede hacer ese acto jurídico si no se encuentran esos documentos. Simple. ¿Qué pasa si el vendedor me vendió hace 20 años? Y yo voy con el notario y digo, oiga, notario, necesito que me inscriba. Ok, tráigame todos estos documentos que voy a necesitar. Y ya los va a revisar todos completos, muchas gracias. Ahora sí, cítese al vendedor y al comprador para que asistan ante mi presencia para darle fe a ese acto jurídico. Y va a decir el comprador, ¿qué crees? Que el vendedor ya murió. ¿Ya falleció? Entonces el notario les va a decir, momento, yo no puedo realizar ese acto jurídico porque el vendedor ya falleció. Tendríamos que mandar a llamar al albacea. Es que no sé quién sea el albacea, no sé dónde esté, no sé dónde encontrarlo, o sea, lo perdí. El notario les va a decir, pues así como ustedes dicen que no pueden traerlo, el notario también les va a decir que tampoco puede realizar ningún acto jurídico. No sabría la certeza de lo que realmente pasó y pudiese ser por ahí una, pues, mala jugada del comprador y que posiblemente, pues, no sea comprador o que, pues, no esté autorizado. Entonces, fíjense lo importante que es recabar toda la información. Eso es lo importante de este protocolo, que nosotros sepamos, conozcamos y que no se nos puede olvidar. Entonces, dirían ustedes, una duda siempre es razonable. Y si el notario no lo puede hacer, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para resolver esa inquietud y esa interrogante, si el notario les dice que no se puede hacer porque no se puede, porque no reúne las características para que sea notarial, bueno, no se preocupen, afortunadamente somos abogados y entonces lo tendremos que hacer de forma judicial. Porque, bueno, pues de forma judicial no requerirá todos esos documentos. Por ejemplo, supongamos que es una compra-venta y queremos escriturar, pero el notario dijo al vendedor, pues no se puede hacer nada porque ya falleció. Tenemos que abrir una sucesión, test o intestamentaria para si efectivamente bien, pues se otorgó o no. Bajo esa modalidad, nosotros tendremos que describir entonces y llevarnos a la idea como abogados de que entonces, pues podemos hacerlo a través de una figura jurídica, a través de la vía judicial. Es decir, un ejemplo de ellas es una escrituración a través de un juicio que se llama usucapión y que esto dependerá de la determinación. Ahora bien, si nosotros indicamos esta parte o esta situación, debamos entonces que el único, o bueno, para iniciar un usucapio necesito 2 documentos, 2. Ya no tanto como el notario. Para iniciar este juicio, por decirlo así, judicial, tendremos nada más que exhibir el contrato privado de compraventa con el que se ejercitó esa acción y necesitamos el certificado de inscripción. Serían como estos 2 datos bajo los cuales yo requiera inscribir esa determinación. Entonces, bueno, pues ahí nos vamos con esa parte. Esto para evitar, bueno, pues cualquier situación que pudiese tenerse. Esto para señalarse y para describirse en esta parte. Para
decir ustedes, bueno, si no lo puedo hacer notarial porque me pide tantos documentos para el apéndice, entonces no se preocupen, háganlo judicial y va a ser más sencillo, va a ser menos costoso que pagarle los honorarios al notario que pagarle los honorarios a ustedes como abogado. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, es lo que tenemos que hacer. Esto, bueno, pues como dije, para evitar cualquier situación, ¿sale? Esto para tener ahí como un dato en específico. Ahora bien, preguntaré nuevamente, Luis Alberto, ya sabemos entonces qué es un protocolo. Folios firmados por libros encuadernados, que serán 150, que estarán en posesión del notario 5 años nada más. Al término de los 5 años se pasarán al Archivo General de Notarías para que éste los resguarde, porque son propiedad del gobierno del Estado, y que el archivo, pues para eso está, ¿no? Después tenemos también entonces que los apéndices, pues son estos documentos por los que el notario debió de recabar formalidad o esa solemnidad para poder crear esa nueva escritura. Ahora bien, Luis, ¿qué será entonces el índice? Pues como su nombre lo llama, es el índice es para poder encontrar más fácilmente los documentos que quiere buscar. Por ejemplo, si viene números, para ya más rápido, pues checar ahora sí que el número que tiene la escritura y más o menos darse la idea de buscarlo ahora sí que, pues donde lo tiene que buscar, ¿no? Este libro índice, y ustedes como abogados lo debiésemos de comprender todavía mayor. ¿Qué pasa si una persona celebró un acto jurídico con un notario, pero por alguna u otra situación no le dio continuidad, lo dejó como abandonado, y está dentro de los 5 años que el notario pues tiene su oficina? O bien nosotros como abogados, cuando vamos, que nosotros le llamamos que ya está manoseado porque alguien más ya lo tuvo y que a lo mejor para ustedes está mal lo que hizo, pero que ya no lo pueden cambiar, únicamente pues llevarlo así y tratar de mejorar todo lo posible. Bajo exactamente para lo mismo, ante una notaría que para nosotros en un juzgado, que es precisamente un índice, ¿sale? En el cual nosotros podemos ir a buscar algún que se haya realizado en su caso, que pueda ser expediente o folio. Si ustedes saben, bueno, pues las escrituras, todas las escrituras, todos los folios, por eso se llaman folios porque lleva un número consecutivo. Entonces, para nosotros indicar cuál es ese folio, porque pues, para eso está ahí consecutivo, pero que no lo recordamos, pues tenemos un nombre, ¿no? Entonces se tuvo que haber dado de alta bajo un número, ¿sale? En este libro índice. ¿Qué sucederá? Afortunadamente, tanto en las notarías como en los juzgados, pues ya tenemos esta función electrónica, ¿no? Es decir, todo lo que entró ante el notario como ante el juzgado, todo está registrado en un sistema. Todo. ¿Qué va a pasar? Si ustedes quieren buscar o localizar un expediente o un folio, con el puro nombre, solamente el puro nombre de la persona interesada, podrá buscar este número para darle una mejor certeza a estos datos. Entonces, bajo esa determinación tendríamos pues que hacer esta determinación, ¿sale? Entonces, rápido, ¿sabes qué? Mira, estoy buscando una escritura que está en nombre de José Velas Contreras y que se firmó o que se estuvo llevando a cabo, no sé, hace 2 años. Ah, ok. Vamos a buscar en el libro índice, que es no sé, es un programita muy parecido al Excel, donde buscarían el nombre de José Velas Contreras y les arrojará, pues, si se hizo un acto jurídico,
en la notaría o no. Entonces ahí, si aparece, bueno, sabes que está el folio y te vas a buscar entonces al protocolo, a los apéndices y ya al libro índice para saber pues qué número de expediente tiene, y creo que por número de expediente, que porque así lleva el número progresivo que hemos dicho en los folios, bueno, pues saber nosotros dónde se pueda encontrar esa determinación judicial o esa determinación notarial para darle, no sé, continuidad o para darle ese conocimiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona empieza a realizar un acto jurídico, pero por alguna situación fallece? Bueno, pues, y no les dijo nada a los hijos o a los sucesores. Entonces el sucesor tendría que ir a investigar precisamente ese tema. Pasa lo mismo cuando nosotros queremos buscar un testamento, ¿no? Por ejemplo, los testamentos, cuando nosotros hablemos de un testamento que también será un folio ordinario, estos testamentos, que es una escritura textual tal cual, y que no sepamos que hay un testamento y que el juez y el notario debiesen de mandar una investigación para ver si en alguna notaría del país o alguna notaría estatal o de donde sea existe algo en cuanto a los bienes, a su sucesión, para pues no tener un choque de intereses y evitar que, bueno, se lleven 2 o más juicios, ¿sale? Esto para evitar esa circunstancia, esa situación, y que, bueno, pues todo sea conforme a derecho. Igual, se manda a investigar a través de este libro índice, porque recuerden que todo se registra, todo está registrado. Recuerden que todo se registra en el momento que se va dando de alta, indistintamente, ojo, indistintamente de que el notario haya hecho un testamento este año, lo tuvo que haber registrado en este libro de gobierno, para que, aunque se haya fallecido o fallezca tiempo o poco tiempo después, y que este testamento no se haya ido o no esté aún en el archivo general, bueno, pues se sepa que efectivamente ya hubo o existe un testamento en el cual se tiene que, pues, derivar. Entonces, en esto consisten estos temas en cuanto a este folio, que corresponde a un número de escritura de este protocolo, digámoslo, un protocolo ordinario. Este protocolo va, recuerden, empastado cada 150 folios o cada 150 escrituras, que únicamente estarán 5 años en posesión del notario, y posterior a esto se enviará al Archivo General de Notarías, y que allá entonces es el responsable para emitir cualquier determinación. También que estos, así como tenemos folios, así textual como tenemos estos folios, lleva un complemento que se llaman apéndices, es decir, el mismo número de folio que tenga la escritura, también será el mismo folio que tenga el apéndice. Esto para hacer referencia y que no haya dudas y que no haya pérdidas en cuanto a alguno u otra opción. Entonces, esto para saberlo. Y también lleva el libro índice para hacer esa búsqueda más rápida, más eficaz, ¿sale? Entonces, ahí está. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes, en cuanto a este tema de los protocolos? Estamos, acuérdense, viendo el protocolo ordinario, que aquí se va a inscribir prácticamente todo, ¿no? Salvo que existan algunas determinaciones especiales, existirán protocolos especiales. Por consiguiente, un libro especial, un folio electrónico especial, no sé, determinación ya específica. ¿Dudas con esta parte? No, profe, ninguna. Perfecto. Lo mismo, esta lámina nos indica que así lo mismo como se entrega el folio físico, es decir, en el protocolo lleva los folios físicos, lleva el empastado también de los legajos, de los apéndices, ¿sale? Así lo mismo como se entregaría físico,
Cuando fuera un folio electrónico, asimismo se va a entregar en esas mismas condiciones. Aunque todo sea electrónico, van a ser en carpetas especiales, esto para evitar que, bueno, se pueda malentender esa situación, ¿sale? Es decir, que venir ordenados, ¿sale? El folio 1 con el apéndice 1, corresponde similitud. O sea, en el folio 1, que es la escritura 1, le corresponden sus apéndices, sus documentos base de acción a ese folio 1. Y así 150. ¿Sale? Esto para recordar y no olvidar esta parte. ¿Sale? Ojo con esta parte. Y habla principalmente en la entrega. ¿Qué va a pasar cuando el notario cumpla los 5 años que hemos estado mencionando en resguardo con el notario, pero como ya vamos a empezar el 6º año, ya no pueden estar ahí con el notario o en la notaría, ya tenga que enviarlos al archivo, porque ya pasaron 5 años suficientes y que no hubo ninguna modificación, no hubo ninguna situación en cuanto a ese trámite. Al mandarlo, cuando lo mandan al archivo, así tiene esa situación de mandarlo por duplicado, ¿sale? Tiene que mandar por duplicado todos estos datos, legajos, documentos que el notario tiene por duplicado. ¿Para qué? Pues en algún caso que se pudiese o se necesitare exhibir o extender una copia certificada, se pueda tener en estos legajos. Imagínense, habría que ver una visita guiada al Archivo General de Notarías que se encuentra en Toluca para ver cuál es su capacidad, ¿no? En la cual, imagínense que año con año les manden protocolos y apéndices y además del libro índice, esto para hacer que el índice se va a crear cuando estén ya los 150 escrituras o folios, los 150 apéndices para tener una precisa de qué es lo que contiene este protocolo, ¿sale? Para que cuando lleguen allá al archivo verifiquen y efectivamente que se integró. Que cuando tú vayas a solicitar una copia, un segundo, pues se tenga precisamente estos datos ahí y no haya necesidad de, bueno, pues decir, ay, no, pues no, que no se tiene y demás situaciones. Esto para evitar cualquier situación, jóvenes. Por favor, no se puede como dudas respecto a lo que hizo el notario y cuáles fueron los documentos con los que el notario está avalando su dicho, ¿sale? Su fe. Por eso es que tiene que ir con tales reglas, tales así puntitos, ¿no? En lo que nosotros debamos de indicar. ¿Sale? Ahora bien, aquí voy a cambiarle, aquí creo que sí me faltó. Aquí. Uy, me pasó. También, así como indicamos que había un protocolo ordinario, también va a existir un protocolo especial. Los notarios llevarán además un protocolo que se le debe denominar especial, autorizado por la Secretaría. Ojo, para operaciones en las que los gobiernos federal, estatal y municipal sean parte, en la que se consignarán los siguientes actos. Entonces, aquí vamos a subrayar entonces, para operaciones, perdón, esta parte,
importante. Este protocolo especial, y a diferencia de un protocolo ordinario, porque también tendría que ser una pregunta de examen, la diferencia de un protocolo ordinario, que como dije, hay ordinarios, cuando tengamos un protocolo especial es porque lleva una cierta especificación, como lo indica la ley, en lo específico. Cuando haya que ver operaciones entre el gobierno federal, estatal o municipal, se debe consignar ante un protocolo especial. Ya no será ordinario. Tendrá que ser un protocolo igual, mismas características, 150 protocolos o 150 folios en un solo protocolo en el que lleva sus apéndices, pero es especial por gobierno, es decir, la autoridad administrativa, en cualquiera de sus tres ámbitos de gobierno, federal, estatal o municipal, tuvo que ver como parte. ¿Sale? Aquí dice, 1. Los celebrados con la finalidad de fomentar y constituir vivienda de interés social y popular progresivo. Sí, efectivamente, cuando nosotros tenemos alguna situación de escrituración de vivienda de interés social, o que vamos a regular la tenencia de la tierra, es decir, de pasar de propiedad a ejido, aquí también es especial. ¿Vale? Aquí normalmente el notario con estos programas sociales no va a cobrar lo mismo, no, definitivamente no, de hecho les casi, no quiero decir que es gratis, pero porque, bueno, pues el gobierno tuvo que ver en la regularización o en la inscripción de algún, ¿no? Específicamente cuando habla de vivienda de interés social, Fobiste, Infonavit y demás instancias regulatorias, son las que tienen que ver con este protocolo especial. ¿Sale? Como dije, la regularización, la tenencia de la tierra, esto cuando nosotros cambiamos de una propiedad ejidal a una propiedad municipal, a una propiedad particular. ¿Qué va a pasar? El registro agrario respecto a la desincorporación. Es decir, anteriormente, antes del año, que se hace como 3, 4 años, todavía existía CORET. ¿Sale? CORET era una institución, ya hemos comentado de este CORET. CORET era una institución que se dedicaba a adquirir, así lo hacía, a adquirir la propiedad ejidal, y al ser CORET una entidad paraestatal, esta la adquiría para sí, hacía una escritura de sección. Así, bueno, la mayoría de las propiedades, así es que cuando pasó de ejidal a propiedad privada, así es que se tuvo que regularizar. Entonces, por ahí, en esas situaciones. 2. Hoy en día, y al desaparecer CORET, como esta comisión, ahora nace INSUS, ahora es un instituto, que hace exactamente las mismas funciones, nada más le cambiaron de nombre. INSUS es un Instituto Nacional de Regularización de Tenencia de la Tierra, precisamente porque el ejidatario no podría, en tal caso, seccionar una propiedad. Recuerden, pues, la tierra es del Estado y únicamente, pues, dice el artículo 27 constitucional que únicamente se les pasa como la administración, pero pues no tienen como esa ataque. Estos títulos de propiedad, se les entregan otros temas, y es por lo cual se puede determinar. O también cuando hablamos de esta regularización, cuando hablamos de la desincorporación, y cuando se quitan como ejidos y ahora son solares o son núcleos de población y demás, son parte esencial para regular esa tenencia de la tierra, y que, bueno, pues sí es sumamente importante que se lleve mediante estos aspectos. Esto en cuanto a estos temas. También los previstos por la ley agraria, exactamente igual, como les he comentado, cuando
que regularizar algunas situaciones, tienen que ir a ver al notario porque el notario es mucho más fácil acreditar que al tener un protocolo especial, pueda emitir escrituras que deriven del tema ejidal o de la ley agraria. Es súper importante. Por ejemplo, estos núcleos ejidales, porque todas es Cuautitlán, comisarios ejidales, los cuales ellos deben de llevar una asamblea. Esto para cualquier actuación que quiera tener. Bajo ese orden de ideas, entonces el notario certifica esa asamblea, es más, llega a asistir el notario a esa asamblea para validar todo lo que se dijo, no haya arrepentimientos. Para eso existe este determinación de su caso. También los electorales, sí, llamémoslo, con elecciones, bueno, más o menos. El notario, como igualmente tiene fe pública, bueno, pues el notario pudiese dar fe y legalidad a una actuación respecto a un mal actuar, por ejemplo, de los partidos políticos y que tenga que y que pueda determinar una acta, ¿no? Por decirlo así, en la que da fe de lo ocurrido, por señalar. Bajo esa situación, los notarios o las notarías, el 6 de junio, que fue la elección para elegir presidentes municipales, diputados y gobernadores, tuvieron que trabajar. El domingo tuvo que estar abierta en guardia la notaría por si alguna persona tratara de los servicios pues, emitir alguna situación respecto a fotos, irregularidad, las casillas, robo de casillas, robo de boletos. Como ustedes por ahí se enteraron, hubo violencia en cuanto al día de la elección en Metepec, por allá un municipio pegadito a Toluca. Este municipio tiene ciertas situaciones políticas y bueno, pues ese día algunos actores no políticos se robaron algunas urnas, esto es pues por una violencia política tuvo que haber estado uno para verificar qué es lo que pasó, ya sea en el momento o ya sea después. Es decir, llevar al notario y que el notario certifique cuáles son las condiciones bajo las que se tuvo que cerrar la casilla, se derivó tal situación y él tenga que darle esa validez a ese acto jurídico, ¿sale? O a esa situación para hacerlo pues válido ante las correspondientes. Por eso es que existe un protocolo especial, debe de existir este protocolo especial. Y además en la fracción quinta nos dicen las demás que le sean requeridos. Aquí, bueno, habrá disposiciones, habría que ver si el reglamento dispone otra situación, otro más o otra función para, si no, bueno, pues esperaremos que en algún momento de disponerse alguna situación respecto a ello especial. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe, por el momento no. Eso. Y volúmenes del protocolo especial se enumerarán progresivamente en forma independiente del protocolo ordinario, sin interrupción a partir del primero de ellos, asentado antes el número de la leyenda protocolo especial. Por eso les decía que una cosa es el protocolo ordinario, es aparte, totalmente aparte, son ordinarios, y habrá otro protocolo especial, totalmente independiente. Aquellos llevarán ordinario, estos llevarán cuando se tenga que emitir
alguna referente a esa determinación. Los notarios, al obtener ese nombramiento de notario del patrimonio del inmueble federal, deberán sujetarse a lo conducente a las disposiciones de esta ley. En el protocolo del patrimonio inmueble federal, los notarios asentarán los actos jurídicos relacionados con bienes inmuebles del patrimonio público o privado que formen parte del patrimonio nacional. Serán aplicables al protocolo especial de la presente ley que regulen al ordinario. En el protocolo especial federal se estará a lo dispuesto en esta ley, en lo que no se oponga a las leyes. Explica eso. Pero, ¿qué significa esta situación, jóvenes? Miren, cuando nosotros, o bueno, más bien el notario, estoy diciendo como si fuéramos notarios, ¿verdad? Acuérdense que el notario, cuando obtiene la licencia de notario, también es notario del patrimonio del inmueble federal. ¿Qué significa? Que el notario o los notarios son los únicos que pudiesen hacer una escritura a favor de la federación, ¿sale? Recuerden que el constitucional refiere que la propiedad es y que únicamente se le cede al particular para su ejercicio, desarrollo y demás, ¿no? Bueno, así lo dice el 27, yo no, ya caía, ¿sale? Para no crear controversias, eso lo dice el artículo 27. Entonces, como toda la propiedad es de la nación y que únicamente nos dejan a nosotros su uso, porque así es, aunque diga propiedad privada, en el momento que el Estado diga, te voy a, te lo voy a quitar, ya sea por algún trámite correspondiente, principalmente es la expropiación. Así lo va a hacer, aunque a ti no te convenga, aunque tú no quieras, el Estado así lo va a determinar. Así, ni modo, te lo aplico. Entonces, hay que ver algo con el patrimonio de la federación, anunciará este protocolo especial del patrimonio federal. Esto para tener un resumen, un dato. ¿Cuáles serían los datos, no? Ustedes saben que los municipios, los estados tienen propiedad para ellos, por sí. Y los ejemplos, los parques, las calles, algunos estadios, algunos bienes del municipio que en su momento pudieron haber sido donados o de propiedad privada para alguna situación al Estado, ¿no? O al municipio, por alguna determinación que así les comunicado a redes sociales que el municipio dejó perder una propiedad muy amplia aquí en la colonia Tlaltepán, atrás de Colonia Lázaro Cárdenas. El ejido de Melchor Ocampo, porque toda esta propiedad era de Melchor Ocampo, bueno, eran ejidos o exejidos de Melchor Ocampo, donaron para poder fraccionar aquí en Lázaro Cárdenas, la colonia Lázaro Cárdenas, espero que la ubiquen, a un lado de Aurrera, donde está todo este desarrollo habitacional que fue en los 70 más o menos, para poder subdividir y que el ejido pudiese vender, ¿sale? El ejido pudiese vender, se tuvo que donar, sí, son como 2 o 3 hectáreas recientemente, si ustedes pues andan en las redes sociales y siguen alguna página de plan,
se dieron cuenta que la administración pública de este trienio dejó perder ese inmueble porque estaba expedido al municipio, o sea, el municipio era el dueño. Entonces, como una empresa tenía una deuda, pues se la vinieron a cobrar, no le pagaron, entonces se embarga y se adjudica esa propiedad. Entonces, pues para poder escriturar, para ir al notario, el notario tiene que describir esta situación, que es un protocolo especial del patrimonio del inmueble federal. ¿Sale? Entonces, ahí está este protocolo del patrimonio federal. Es un tercer protocolo que debemos de nosotros ubicar y tener ahí muy, muy pendiente. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Va que va. Cuando tengan que hacer precisamente esta escritura, ¿sale? Al autorizar un instrumento, deberán certificar una copia de que deberá ser fiel reproducción de los folios y la agregarán al apéndice, a efecto de que conste fehacientemente su otorgamiento. Entonces, ojo, cuando los notarios tengan que celebrar precisamente una escritura y que en el apéndice, porque acuérdense que se va a hacer un apéndice o se tiene que proporcionar todos los documentos con los que se va a justificar esa escritura. Cuando sea esta situación, bajo estos datos, se va a que en este apéndice tiene que ir una copia certificada de esta escritura, ¿no? Que es de aquí de donde muchas veces se saca una copia certificada de esa escritura para tener la certeza de que efectivamente se llevó a cabo ese acto jurídico y que se pueda otorgar una copia certificada de ahí. Ojo, normalmente he visto a notarios que lo que ponen bajo esta copia certificada también ponen ¿no? ¿Qué es un testimonio? Para no confundir, miren, los notarios te pueden hablar de documentos, de testimonios o de escrituras. Bueno, estos ponerles una determinación en cuanto a cómo los conozcamos, ellos lo manejan como sinónimo. ¿Sale? Por ejemplo, si tú vas a solicitar una copia certificada, pues obviamente es de la escritura, ¿no? Que nosotros le llamamos, ¡ay, tu escritura! En realidad, sí, ese folio sí atribuye a una escritura. Pueden nombrar como escritura, la pueden nombrar como instrumento, la pueden nombrar como me falta una. Protocolo, no, protocolo es el libro, es escritura, testimonio, o le pueden nombrar como, ay, acá tenía el nombre, ¿para qué me lo complico? Como testimonio. Bueno, habla del testimonio. ¿Qué significa? Habla de un primero o de un segundo testimonio. Cuando el notario a ti, usuario, una escritura, lo que en realidad te está entregando es un primer testimonio.
Eso es lo que te entrega a ti, por escritura. Por escritura, lo que a ti te entrega es un primer testimonio. Ustedes pudiesen pedir un segundo testimonio, que es posiblemente esa segunda o esa copia certificada que está en el apéndice. ¿Sale? Un segundo testimonio. Ustedes lo pudiesen solicitar porque se les perdió el primero o cualquier situación. ¿Sale? Mediante esa determinación, hacemos esa parte. Ahora, en caso de pérdida o destrucción total o parcial de algún folio o libro del protocolo, deberá ser comunicado inmediatamente por quien autorizó y las dos en ellos contenidos en papel ordinario. Aquí alguna situación, un robo a la notaría, se quemó la o alguna otra determinación, avisar el notario a la secretaría, avisarles que total situación, recuerden, dar vista al Ministerio Público y una vez con esa determinación del Ministerio Público, la secretaría autorizará, en su caso, la reposición de todos estos actos. Que posiblemente todos estos actos se tengan, porque recuerden que ya, pues desde hace 15 años a la fecha, pues básicamente computadora, y que ya no va a ser necesario, pues que se transcriba antes se hacía. Pues hoy afortunadamente se tienen todos estos datos de forma electrónica y que de ahí se puedan imprimir. Esto únicamente para la reposición, para que cuando se manden al archivo esté dispuesto todo esta emergencia que se suscitó en cuanto a estos actos jurídicos. Entonces se tengan estos datos y que tener ahí a la vista para esa situación. En caso de pérdida o robo, el notario presentará denuncia ante las 48 horas siguientes, lo que les decía. Si fue pérdida o robo, tiene que ir a la denuncia correspondiente y, ojo, así como tenemos nosotros términos, también los notarios tienen términos porque imagínense que el notario se dé cuenta que robaron el viernes, se da cuenta apenas el lunes. Bueno, pues está dentro de sus 48 horas para levantar su denuncia correspondiente. Eso es que hay o debe de haber seguridad dentro de la notaría porque pues no se puede estar perdiendo o no pueden entrar a robar tan fácil a la notaría teniendo pues todos estos datos para tener como consciente de lo que debe tener. Y por eso es que los notarios únicamente van a resguardar 5 años. Esto para evitar que se llenen de papeles o se llenen de protocolos en las notarías. Si se dan cuenta y ustedes van a una notaría y en su archivo, pues van a ver pocos libros o pocos protocolos, porque pues el notario no se puede empapelar, sino que tiene que estar mandando al archivo todos estos protocolos, todos los apéndices e índices a el archivo para que allá se resguarde el todo, porque allá, bueno, pues ya hay mayor seguridad, allá el resguardo de estos libros es a una temperatura regulada y que a lo mejor en la notaría pues no se tienen estos elementos. Que bueno, pues ya se describirán, porque en 5 años, bueno, pues sí están almacenados, pero imagínense, y hablemos de escrituras en el archivo desde más de 80, 90 años, ¿no? Si no es que más. Entonces, imagínense esta situación y que no debamos, pues, de hacer o de ver esta situación. Cambio.
La restitución de estos protocolos perdidos, la copia certificada mencionada en el artículo anterior. ¿Se acuerdan? Que en el índice, copia certificada de lo que se había actuado. Bueno, pues para esto pueda servir en su momento tener este elemento, estos datos, y que a lo mejor nada más se perdieron los libros, los protocolos, pero posiblemente los apéndices pues ni siquiera los pelaron, ¿sale? Entonces por ahí tengamos esta excepción, o con el testimonio o las copias certificadas de los testimonios respectivos que a costa del notario expida el registro público de la propiedad o se aporten interesados para este fin. Otra situación. Recuerden que para que el notario forme este protocolo, tuvo que haber mandado ya inscribir, ¿sale? Acuérdense, el notario debe de reunir en su protocolo, sí, claro. En este protocolo debes de reunir tus datos, tus requisitos. Pero recuerden que mandar al archivo, bueno, en este caso a los registros públicos o al IFREM correspondiente, la inscripción. Entonces, puede ser que ya en ese envío y cuando se lo regresen ya inscritos, pueda tener esos datos. Entonces, con esos datos de inscripción ya los pueda certificar a su costo, o sea, a su entera pago del notario, pueda volverlos a armar. Esto, bueno, pues para tener estos protocolos y que no pues esté en el limbo y no se sepa ni qué es lo que pasó. Esto, recuerden, durante los 5 años que tiene el notario a su resguardo una escritura, ¿sale? Únicamente, nada más para eso. Si no es posible la restitución de alguno de los instrumentos, el notario puede expedir testimonios ulteriores, copiando o reproduciendo íntegramente la copia mediante el dato anterior, los obtenidos del registro público de la propiedad o los que le sean facilitados por los interesados, haciendo constar al pie de los que expida de dónde fueron tomados y la causa de su expedición. Recuerden, si se perdió este protocolo o este folio, principalmente son protocolos, como ya los expidió, pues acuérdense que ustedes puedan tener una copia. Por ejemplo, yo que tengo mis copias autorizadas. Respecto a esas copias autorizadas, me las puede pedir el notario como usuario. Me puede decir, oigan, señor, mire que hubo una situación, necesito que me regale una copia, o la copia que yo le di, necesito que me la regrese. En cuanto yo termine mi trámite, yo se la regreso o le expido una copia certificada. ¿Sale? Ya. Esto es para sustentar todo lo perdido, porque también se pueden perder situaciones. Es muy raro, ¿eh? Déjenme decirles que es muy raro en el caso de pérdida. Es muy raro, es súper raro que se pierda. No lo dejamos como en el limbo, ¿no? En el caso de que se haya perdido un protocolo, debemos de nosotros entender qué es lo que tiene que hacer el notario para sustentar esa pérdida, porque no puede quedar pues en el vacío. Imagínense que en ese vacío se solicite o se pida alguna situación, pues, no. ¿Sale? Esto para indicar esa situación, ¿sale? En caso de pérdida o destrucción total de un apéndice, dice ahí, se procederá a su reposición obteniendo los documentos que lo integren en sus fuentes de origen o en el lugar donde obren. Sabemos nosotros que esos documentos se fueron a el archivo, a la inscripción. Entonces solicitar pues ese dato. ¿Sale? Eso en cuanto a estos datos. Ahora bien,
Em, bueno, este procedimiento de reposición se seguirá sin perjuicio de la probable responsabilidad del notario derivada de la pérdida o destrucción de los libros o apéndices. Sabemos nosotros que si se perdieron fueron bajo alguna responsabilidad. Bajo ese tema, referirles que es responsabilidad del notario volver a reponerlos y posiblemente le recaiga alguna responsabilidad por el mal uso de esa situación. Entonces, igual, el notario por eso va a levantar su denuncia para deslindar responsabilidades y demás circunstancias, ¿sale? Esto para que lo tengan ahí, pues como un dato muy, muy preciso, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, ninguna, profesor. Bueno. ¿Qué dice en su caso el reglamento, en su caso el reglamento de el notario respecto a esta situación de los protocolos que ustedes, bueno, tan amablemente ya pudieron analizar? Fíjense, dice, transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo primero del artículo 51 de la ley, el archivo requerirá por escrito a los notarios la entrega del protocolo. Estos son 5 años, acuérdense, 5 años. Cuando los notarios no cumplan con dicha entrega, el titular del archivo dará aviso a la consejería para que proceda en términos de ley. Acuérdense que la consejería, pues es la secretaría, ¿no? Jurídica y de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Esto porque recuerden que el notario no puede quedarse más de 5 años, ¿sale? Estos protocolos, ellos ya saben qué protocolos tienen que enviar, es un procedimiento especial en el que se deban de enviar. En caso de que no se envíen, el archivo los va a solicitar para recordarles y en su caso que no los quieran enviar o que no los envíen, se les dará vista a la Consejería Jurídica para determinarlo con usted. Para los efectos de lo señalado en el artículo 52, fracción primera de la ley, aun cuando en el adverso o reverso del folio hubiese espacio, el notario podrá sentar en fojas de papel común las notas complementarias, que se agregarán a la apéndice correspondiente enseguida de la autorización definitiva. Cuando después de la autorización definitiva existe espacio en blanco, lo inutilizará con una línea diagonal y si en el reverso no existiere, se cancelará de igual forma. Tengo pendiente de enviarles estos datos para que ustedes vean cómo es que se refiere. Déjenlos escaneo y se los pongo en el Classroom para que ustedes vean cómo es que se tienen que cancelar las hojas en blanco y atrás, acuérdense que se le pone regularmente sin texto, regularmente. Las solicitudes que hagan los notarios al colegio para la impresión serán los formatos aprobados por este. Bueno, recuerden que los folios son mandados por el colegio a solicitud del notario. Entonces, es un papel. En este, bueno, los notarios designarán si es en opalina, si es en blanca o en algún color en especial, si lleva algunas líneas, ya cada notario dispondrá de esta situación a reserva de que el archivo, o bueno, perdón, el colegio refiera cómo debiese de ser. El colegio tramitará ante la consejería la autorización de los folios y llevará un registro de las solicitudes de impresión y autorización. Y acuérdense, cada notaría únicamente puede pedir 150 folios. Una vez que se hayan acabado, tendrá que mandar a avisar que ya se han terminado y volver a solicitar otros 150 para ir formando estos protocolos. La consejería procederá a autorizar los folios cuando cumplan con los requisitos legales y la numeración sea correcta. Cada folio autorizado llevará el escudo del Estado de México y el logotipo del colegio, los que serán visibles
al utilizar luz negra. Miren, estos folios, recuerden que dijimos que eran solicitados por el notario, que el colegio los iba a autorizar, previa autorización de la Secretaría, en su caso, del gobierno del Estado, y estas hojas son especiales, ¿sale? Sí, son especiales, para evitar que, bueno, haya falsificación. Ya saben, ¿no? Santo Domingo a lo que da. Los folios autorizados serán entregados en las oficinas del colegio en horas hábiles, dentro de un plazo que no exceda de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se acredite ante la consejería el pago de los derechos. Al recibir los folios, el notario firmará el acuse de recibido, anotando la fecha, hora de entrega y conformidad de recibos completos. Para efectos de este artículo se entenderá por horas hábiles las comprendidas entre las 9 y las 18 horas. Sí, claro, recuerden que era su costa, ¿no? El notario tiene que mandar a hacer sus folios, tiene que mandar a hacer sus hojas, y una vez que las haya pagado, sus 150 folios, tendrá que pagar e ir por ellas al... el notario dará aviso por escrito a la consejería con copia del colegio del número de volúmenes que la ley usará simultáneamente. Podrá utilizarlos de uno en uno, asentando los instrumentos en forma progresiva a partir del primer volumen hasta terminarlo, y así sucesivamente con los volúmenes que optó por usar. Bueno, ahí es chamba administrativa en cuanto a los volúmenes. Recuerden, un protocolo está formado por 150 folios, pero bueno, habrá que definir que cuando ya se hayan acabado, cuántos volúmenes forman ese protocolo. ¿Qué significa? ¿Cuántos libros? Acuérdense que un protocolo está formado por 150 folios. Pero ¿qué pasaría si son 150 hojas? Bueno, pues no hay problema. Pero ¿qué pasaría si estos forman hasta 500 hojas? Entonces imagínense, pues un protocolo, y que es en hoja opalina normalmente, pues tenga que estar, no, pues no es imposible. Tendrá que hacer 2 o 3 volúmenes, de acuerdo a pues a lo complicado, a lo grande que sea ese protocolo. Esto para nosotros identificar qué existe y qué no existe. Ahora bien, el reglamento nos habla de un protocolo ordinario, del especial, y en este momento hablamos de 3 en la ley. Dice, en el protocolo ordinario, los notarios asentarán las operaciones en que intervengan sean personas físicas o jurídico-colectivas, con excepción de aquellas que por su naturaleza correspondan al protocolo especial o al protocolo federal. Acuérdense, el Estado, los municipios, la federación, es una persona jurídico-colectiva. Esto no se les olvide que es obtenido del artículo 2.9. Dice, las personas jurídico-colectivas son las constituidas conforme a la ley, por grupos de individuos a las cuales el derecho considera como una sola entidad, para ejercer derechos y asumir obligaciones. Esto para que el notario no se confunda si cuando está haciendo una escritura, la está haciendo en el protocolo ordinario, o en el protocolo especial, o en el protocolo especial federal. ¿Por qué? Dice el 2.10. Las personas jurídico-colectivas son personas jurídico-colectivas. 1. El Estado de México, sus municipios y sus organismos de carácter público. Entonces, el municipio, el Estado, sus organismos colectivos, lo que nosotros las conocemos como personas morales para algunas leyes de carácter federal. Y que nosotros, si bien una persona moral, no puede estar dentro del protocolo ordinario. El protocolo exclusivamente, artículo 47 del reglamento, y que también va a ser una pregunta de examen, ¿a qué corresponde un protocolo ordinario? Bueno, textual, asentará operaciones que intervengan particulares, sean físicos o morales, con excepción de el Estado, los municipios, sus órganos, la federación, porque estos van en un protocolo especial, ¿sale? Para nosotros indicar. Ahora bien, en el protocolo especial, los notarios asentarán las operaciones en que intervengan los gobiernos federal, estatal y municipal, electorales, en los términos del artículo 65. Bueno, en la electoral ya lo habíamos mencionado, que era el especial. Y en el protocolo del patrimonio inmueble federal,
Los notarios asentarán las operaciones a que hace referencia la Ley General de Bienes Nacionales. Bueno, tendríamos que irnos allá a ver esta ley, todo lo que tenga que ver con el inmueble nacional, tiene que ser protocolo especial del inmueble federal. Esto para disponer e indicar a qué se refiere cada uno de estos protocolos, ¿sale? ¿A qué corresponde? O es un ordinario, o es un especial, o es un especial federal, ¿sale? Porque no son los mismos y nosotros debemos de indicar esa parte. Dice, para los efectos de lo dispuesto en el párrafo, el tercer párrafo del artículo 62 de la ley, cuando las resoluciones que pronuncien hayan sido transcritas literalmente en el instrumento notarial, no se requerirá agregar al apéndice copia certificada de dicha resolución. Bueno, aquí dice que no, pero el notario para el apéndice siempre te va a pedir una copia certificada de ese instrumento, o sea, de la materia judicial. ¿Qué pasaba anteriormente? Miren, para entender este artículo del 50, cuando antes del 2018, si nosotros queríamos regularizar la tenencia de la tierra o queríamos regularizar una propiedad, lo podíamos hacer por usucapión. Sí, claro, definitivamente lo podemos hacer por usucapión judicial. Aquí la situación es que antes del 2018, como dije, aunque tengas ya tu juicio y que tengas ya tu sentencia en la cual tú eres el que adquiere esa propiedad, la sentencia decía que te tenía que mandar al notario para que allá te protocolizara y te hiciera tu escritura. Entonces, cuando el notario te protocolizaba y hacía tu escritura, emitía esta determinación y te pedía, tráigame la copia certificada de la escritura para anexarla en el apéndice como documento base de acción, porque pues era necesario para acreditar esa situación. A partir del 2018, si no me recuerdan fue en el 2018, la fecha no la recuerdo, pero ya fue en la entrada, recuerdo que fue casi a la entrada del gobernador, este gobernador, Alfredo del Mazo, si no mal recuerdo, del Mazo 18/9/2021, sí, fue del Mazo, dijo que como existía en el Estado de México una irregularidad tremenda de bienes inmuebles, o sea, de patrimonio, y que la gente decía en su encuesta que no regularizaba porque no tenía dinero, porque aparte del juicio que el abogado les cobraba 30, 40 mil pesos, tenían que ir aparte con el notario que les cobraba otros 30, 40 mil pesos. O sea, la gente decía, no lo regularizo porque no quiera, sino porque es muy caro, no hay dinero. Entonces dijo Del Mazo, bueno, vamos a solucionar ese problema. A partir de ese momento, mando iniciativa a la Cámara de Diputados local y vamos a quitar esa determinación que dice el código y ahora se va a ir directo. Con tu sentencia te vas directo a inscribir. Ya no necesitas ir entonces con el notario. Eso para nosotros nos facilitó la vida, porque ya nada nos paga a nosotros el trámite completo, entonces ya no son 40 o 30 mil, ya son a lo mejor 40, 45 mil pesos, pero nosotros inscribimos como abogados, ¿sale? Ya no tendríamos que ir, en dado caso, a el notario. Bueno, es una salvedad, únicamente, exclusivamente pasa con este tema del usucapión, ¿sale? Este procedimiento o esta técnica para la cual nosotros utilizamos en materia judicial, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes? No, licenciado, ninguna de mi parte. Perfecto. Espero que les haya gustado esta clase. Muy entretenida porque la verdad nos quita muchas dudas. Correctamente lo que dice la ley con lo que dice el reglamento para que nosotros no haya dudas respecto a la forma de actuación del notario, que para eso nos sirve esta materia. Y que no la vean